En este video vamos a determinar el volumen de cierto sólido, el cual se encuentra acotado por dos esferas y un cono. Entonces, como ven en el enunciado, nos entregan dos esferas las cuales están encerrando este sólido y nos dicen que además hay que considerar que la parte que está al interior del cono z igual raíz de x cuadrado más y cuadrado. Si quieren pueden detener un poco el video y mirar ahí el enunciado. La primera parte entonces nos pide determinar una expresión que permita calcular el volumen de omega en coordenadas esféricas. Pues bien, nosotros sabemos que mediante integrales triples uno puede calcular el volumen del sólido como la integral triple sobre el sólido de 1 de B. Eso nos da el volumen del sólido. Pero vamos a utilizar, digamos, otros sistemas de coordenadas para hacer ese cálculo. Pues bien, en la primera parte vamos a utilizar entonces el sistema esférico. En el sistema esférico las coordenadas son ρ, φ y teta. Entonces lo que tenemos que intentar ver es cuánto ρ, cuánto φ y cuánto teta es necesario para describir el sólido en cuestión. ¿Sí? Acá nos entregan la forma que tiene ese sólido, ¿ya? Pero en general cuando uno se enfrenta a un problema, solo va a tener como las ecuaciones. ¿Sí? Entonces vamos a intentar ver si es que logramos visualizar ese sólido, ¿sí? Directo de estas ecuaciones. Estoy anotando acá las ecuaciones que están involucradas. Pues bien, ¿sí? Quiero que noten que es un problema que tiene bastante simetría, ¿sí? Ya que si, por ejemplo, uno reemplaza x por menos x, ninguna de las tres ecuaciones cambia. O si cambiamos y por menos y, ninguna de las tres ecuaciones cambia. No es lo mismo con z, ¿sí? Porque en ese caso se produce cambio de las ecuaciones, ¿ya? Entonces podemos pensar, ¿cierto? Que si hacemos un corte en el plano YZ o en el plano XZ, ¿sí? Lo que vamos a ver va a ser una figura que podemos rotar para obtener el sólido con el cual estamos trabajando. ¿Mm? Entonces, yo lo que voy a hacer es un corte en el plano XZ para ver más o menos lo que pasa cuando pasamos cortando con nuestras superficies por ahí. ¿Ya? Perfecto. Si es que miramos el plano XZ, lo que estamos pensando es que el I vale 0 en ese plano, ¿sí? Y por lo tanto las ecuaciones nos quedan así. X al cuadrado más z menos 1 al cuadrado igual a 1. Nos queda x al cuadrado, z menos 2 al cuadrado igual a 4. Y nos queda z igual la raíz de x al cuadrado, que es lo mismo que el valor absoluto de x. Así que tenían entonces las tres ecuaciones. Y logramos identificar cada una de ellas, ¿sí? La primera ecuación a qué corresponde es una circunferencia, ¿cierto? Que tiene centro en 0, 1 y radio 1. Entonces pensemos que por aquí está el 1, ¿sí? Y trazamos nuestra circunferencia. ¿Sí? Ahí no me quedó muy circunferencia, pero más abajo le voy a mostrar un monito que está mejor hecho. Después, la ecuación 2 también es una circunferencia de centro 0 y 2, ¿cierto? Y radio 2. Entonces nos vamos a mover ahora 2 unidades, ¿sí? Y acá estaría nuestra circunferencia. Y finalmente, ¿qué es lo que tenemos? El valor absoluto. El valor absoluto pasa por 1, 1, por 2, 2, ¿sí? Y hacia el otro lado lo mismo, por esta condición de simetría. Entonces, según el enunciado, sería la parte acotada por las esferas al interior, ¿cierto? De este cono. Entonces vamos a trabajar con este sólido, ¿ya? Tienen que pensar que esa es una vista, ¿cierto? En el plano XZ. Por lo tanto, yo podría tomar eso y hacer una rotación para mirar el sólido con el cual estoy trabajando. Entonces, como yo quiero que vean bien cómo es esto, ¿sí? Por acá tenía ya hecho el corte. Eso es. ¿Sí? Por supuesto que se ve mucho más bonito. Y también tenía preparado acá, ¿sí? El sólido en 3D para que ustedes lo puedan ver. ¿Ya? Entonces abajo está la esfera, arriba está la otra esfera y como tapitas laterales está el cono. Ese es el sólido del cual queremos calcular su volumen. Bien, entonces con una idea ya de qué se trata esto,
¿cierto? Vamos a ir a buscar el movimiento de las tres variables n esféricas, ρ, φ y θ, ¿sí? Para eso necesitamos, ¿cierto? Ver primero la proyección que hay del sólido omega sobre el plano XY, ¿sí? En ese caso, lo que vamos a ver sería como el movimiento del radio y del ángulo, si es que yo miro abajo en el plano, ¿ya? Pero eso me va a servir sobre todo para encontrar el teta, que es el mismo de los tetas en polares, ¿ya? Así es que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Piensen que acá está X, aquí está Z, y si proyectamos, ¿cuál sería la mancha que quedaría? ¿Sí? Quedaría, ¿cierto? Todo el intervalo desde la parte más gordita, ¿sí? A la parte más gordita. Necesitamos entonces encontrar, ¿sí? ¿Cuál es el choque entre la esfera más grande y el cono? Para este cálculo también podríamos realizarlo ahí en la proyección, en ese corte XZ, ¿ya? Igual podríamos determinar el valor de X, ¿sí? Que sería en el fondo el radio que estamos buscando, ¿sí? Perfecto. Si nosotros miramos, ¿cierto? ¿Dónde intersecta esto? ¿Sí? Podemos decir que Z aparece acá arriba, pero al cuadrado, ¿sí? Nos queda Z cuadrado, Z menos 2 al cuadrado, igual a 4, hacemos la expansión, ¿sí? Quedarían 2z cuadrado menos 4z más 4 igual 4. Cancelamos los cuadros, factorizamos 2z, igualamos a 0 y nos queda que z vale 0 o z vale 2. Eso ya lo habíamos visto, pero en forma intuitiva, cuando hicimos arriba el valor absoluto. Habíamos logrado detectar esa intersección. Cuando el z vale 2, ¿sí? Si lo reemplazo en esta ecuación, me queda raíz de x cuadrado más y cuadrado igual 2. Y eso nos dice aquí que esa apertura máxima, sí, es 2, ¿ya? Por lo tanto, acá va a estar menos 2. Entonces, si yo proyecto omega al plano XY, lo que voy a ver va a ser un círculo. Esta va a ser la mancha que quedaría de radio 2, ¿sí? Y para describir esa sombra, ¿cuánto ángulo es necesario? Si el ángulo θ va a ser el mismo de las polares, vamos a necesitar dar una vuelta completa, ¿sí? Entre 0 y 2π, podríamos decir, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a ir a describir el movimiento de ρ y de φ, ¿sí? Mucha atención ahora. Recordar, ¿cierto? Que el ángulo φ comienza a abrir desde el eje Z. Entonces de aquí vamos a comenzar a abrir nuestro ángulo φ. Y la pregunta es, ¿cuánto ángulo φ es necesario para barrer el sólido completo? ¿Sí? Entonces tienen que pensar que los segmentos los miramos desde el origen y vamos moviendo el ángulo φ hasta lograr describir el sólido completo. Entonces, en este caso, como ese cono deja una recta, yo lo que necesito ver es cuál es el ángulo que está aquí asociado a ese cono. Y entonces, phi se debería mover desde 0 al ángulo asociado al cono, ¿sí? Si esa tope, digamos, no fuera una recta, entonces habría que buscar el punto que está más abajo, ¿sí? Para encontrar el ángulo phi cero, ¿sí? Más abajo, digamos, en ese movimiento de rotación. ¿Sí? Por ejemplo, que vamos a hacer una locurilla, si es que el sólido fuera así, yo necesitaría llegar hasta ese ángulo para describir el sólido completo, ¿ya? Borremos aquí. Muy bien, entonces vamos a tomar la ecuación del cono y vamos a mirar cómo se ve esto en esféricas, ¿ya? Entonces vamos a hacer el reemplazo. Uno cambia x, y z por lo que corresponde en esféricas. Rho, coseno teta, seno de phi, rho, sen teta, seno de phi, y rho, coseno de phi. Pues bien, hay ciertas cantidades que uno ya comienza a ver aparecer frecuentemente, ¿sí? Entonces el z es directo, aquí es rho coseno de phi, pero la cantidad que está al ladito, eso se identifica con rho seno de phi, ¿ya? Si no lo creen, pueden hacer el reemplazo, donde dice ahí x cuadrado más y cuadrado,
El rosen se repite, así que eso lo puedo factorizar, y coseno cuadrado más seno cuadrado vale 1. Entonces de la raíz queda rosen. Se cancelan entonces los ros, ¿sí? Y podemos decir que tangente del ángulo phi va a ser igual a 1, y eso nos dice que el ángulo es pi cuartos, ¿sí? Entonces un cono, ¿cierto? En este caso nos está entregando un ángulo fijo igual a pi cuartos. En realidad, si uno entrega solo ese ángulo y deja que rho y teta se muevan, eso genera el cono exactamente que estamos mirando, ¿sí? Perfecto. Entonces, para el movimiento de phi, vamos a decir que necesitamos ir desde 0 hasta pi cuartos. Y lo único que nos faltaría analizar es el movimiento de rho, ¿sí? Entonces voy a ir de nuevo al cortecito acá arriba, ¿sí? Borremos esto aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es analizar el movimiento de. Tomen entonces un ángulo phi y vean dónde se mueve rho. Recordar que rho es la distancia que hay desde el origen a los puntos. Entonces yo necesito ir desde aquí hasta acá. Ese es el movimiento de rho. Esa es la distancia que tenemos desde el origen. Entonces si miramos por acá, lo mismo. Necesito ir de aquí hasta acá. Entonces, ¿qué es eso? Sería la esfera grande y lo que está al otro lado es la esfera pequeña, ¿sí? Entonces lo que vamos a intentar hacer es ver, ¿sí?, cómo queda descrito eso en términos de rho, ¿sí? Tomamos la ecuación de la esfera grande, x cuadrado más y cuadrado más z menos 2 al cuadrado igual a 4, y la vamos a pasar al sistema esférico, ¿sí? Para eso nos conviene trabajar esto un poquito más. X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 4z más 4 igual 4. Cancelamos los 4, nos queda x cuadrado y al cuadrado z al cuadrado igual a 4z. Perfecto. Y ahora hacemos el traspaso a coordenadas esféricas, ¿sí? La cantidad x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado en esféricas es rho cuadrado, porque rho es la distancia al origen, ¿sí? Esto queda 4 rho coseno de phi. Y entonces tenemos rho igual 4 coseno de phi. Esto de aquí es la ecuación de la esfera grande, ¿sí? Noten que esa ecuación no depende de teta, porque en realidad, si nosotros miramos la descripción de la curva en el ángulo phi y hacemos la rotación, eso va a generar la esfera, ¿sí? O dicho de otra forma, en cada ángulo teta que ustedes pongan, ¿sí?, van a ver la misma circunferencia, ¿sí? Perfecto. Vamos a tomar entonces la otra ecuación, x cuadrado más y cuadrado, z menos 1 al cuadrado igual 1. Hacemos la expansión, x cuadrado y al cuadrado, z cuadrado menos 2z más 1 igual 1. Cancelamos los unos y nos queda x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 2z. Perfecto. Hacemos entonces el traspaso. Rho cuadrado igual 2 rho coseno de phi, y eso nos dice que la ecuación de la esfera pequeña es rho igual 2 cos phi. Noten entonces de que en esas dos ecuaciones el rho queda descrito en términos del ángulo phi, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos paramos en cierto ángulo phi, ¿sí?, el rho va a ir desde hasta, ¿cierto? Es de 2 coseno de phi hasta 4 coseno de phi, que son las ecuaciones que nosotros encontramos. Muy bien, ¿sí? Ya tenemos todos los ingredientes, salvo uno que hay que mencionar aparte, ¿sí?, cuando se hace el cálculo, ¿cierto?, mediante otro sistema de coordenadas. Entonces, teta va a dar la vuelta completa, 0,2pi. Phi va a ir desde el eje Z hasta el cono, ¿sí?, que la pared es una recta. Y rho va a ir desde 2 coseno de phi hasta 4 coseno de phi. Por lo tanto, el volumen, que es lo que estamos buscando, que corresponde en cartesianas a la integral triple sobre omega de 1 de b, eso se va a transformar en ¿qué? Hacemos el traspaso de esféricas. Integral desde 0 a 2pi
Integral desde 0 hasta pi cuartos. Integral desde 2 coseno de phi a 4 coseno de phi. Y cuando uno hace un cambio de variable, aparece el factor de deformación, ¿sí? Que en este caso, ¿cierto? Es el jacobiano de las esféricas. ¿Sí? Lo vamos a anotar aquí, de otro color. Rho cuadrado, seno de phi. Muy bien. Y por el orden en el cual estamos realizando la integración, esta integral sería, ¿cierto? Respecto de rho, respecto de phi y respecto de teta. Esa es entonces, ¿sí? La descripción de este sólido en coordenadas esféricas, y esta sería la integral que debemos calcular si es que queremos calcular el volumen en esféricas. Vamos por la parte B. En la parte B, lo que buscamos es describir, ¿cierto? Nuestro sólido, pero usando coordenadas cilíndricas. ¿Sí? Voy a traer esto para acá. Y ahora debería salir más fácil, ¿sí? Porque ya hemos pensado bastante en lo. No porque en sí las coordenadas cilíndricas sean más fáciles para este problema, digo yo, ¿sí? Vamos entonces. Ya sabemos que la intersección acá chiquita se da en 1, la intersección grande se da en 2, esto lo pensamos como X, eso lo pensamos como Z, ¿sí? Recordar, ¿cierto?, de que la descripción en coordenadas cilíndricas también tiene tres coordenadas que son R, θ y Z, ¿sí? Y el vínculo que hay entre los sistemas cartesianos y cilíndricos es el siguiente: R coseno θ, R sin θ y Z queda Z. Yo siempre le digo a mis estudiantes que esto es como hacer polares, ¿cierto? En las coordenadas x, y el z lo dejamos en cierta forma cartesiano, pero descrito en términos de la transformación polar de las otras variables. Muy bien. Entonces, ya sabemos, ¿cierto?, de que la sombra es un círculo de radio 2 y centro 0. Necesitamos que el ángulo dé una vuelta, ¿sí? El R, ¿sí?, en principio se movería entre 0 y 2. Pero cuando vamos a mirar el movimiento de la variable z, nos vamos a encontrar con problemas, ¿sí? Y esto es lo que hace un poquito más interesante el ejercicio, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros nos paramos, ¿sí?, con R entre 0 y 1, al mirar el movimiento de z hacia arriba, ¿de dónde a dónde vamos a ir? Vamos a ir desde la esfera, ¿sí? Y al continuar hacia arriba, ¿dónde vamos a llegar? Vamos a llegar a la otra esfera. Ese va a ser el tope por arriba, ¿sí? Mientras que, si nosotros miramos R entre 1 y 2, al mirar hacia arriba, ¿qué es lo que vamos a ver? Primero vamos a chocar con el cono, y al seguir desplazándonos, vamos a chocar con la esférita. Por lo tanto, voy a tener que dividir, ¿sí?, la descripción de este sólido en dos pedacitos, ¿sí? Teta entre 0 y 2 pi, radio entre 0 y 1, y dónde se mueve entonces z en este pedacito. Vamos de esfera a esfera. Perfecto, ¿sí? Vamos a poner aquí de la esfera chica a la esfera grande. Pero hay que mirar eso en el nuevo sistema. Entonces, recordar que una de las ecuaciones de la esfera chiquita, para ser más exactos, era esta, ¿sí? Y que vamos a tener que traspasar, ¿sí?, al sistema nuevo que es cilíndrico, ¿ya? Entonces voy a intentar despejar de acá z, ¿sí? Nos queda eso al cuadrado igual 1 menos x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Tomamos raíz, me queda valor absoluto de z menos 1, igual a la raíz de 1 menos x cuadrado más y cuadrado. Y ahora llega el momento de despejar esto. Entonces nos tenemos que preguntar, en la parte de la esfera que yo estoy considerando, aunque sea la esfera chiquita, ¿estoy considerando la parte del hemisferio superior o del hemisferio inferior? En otras palabras, el z que estoy considerando, ¿es mayor que 1 o menor que 1? ¿Sí? Como la intersección se da en z igual 1, va a ser de 1 hacia arriba, ¿ya? Por lo tanto, z menos 1 va a ser positivo,
y yo puedo quitar el valor absoluto tranquilamente. Y esta sería entonces la parte de z que estamos considerando, con la raíz positiva. Si fuera la parte de abajo sería con el menos acá, ¿ya? Y si esto yo lo traspaso, ¿sí? A coordenada cilíndrica, quedaría z igual 1 más la raíz de 1 menos r al cuadrado. Esa es la descripción, ¿sí? De la esferita pequeña, ¿vale? ¿Y qué pasa con la esfera grande? El trabajo es similar. Tenemos x cuadrado más y al cuadrado más z menos 2 al cuadrado igual 4. ¿Sí? Mismo trabajillo. Me queda z menos 2, 4 menos x cuadrado más y cuadrado en raíz. Y nos preguntamos, ¿estamos mirando la esfera, la parte superior o la parte inferior? Es la parte superior. Entonces el z es mayor que 2 y por lo tanto me queda z igual 2 más la raíz de 4 menos x cuadrado más y cuadrado. Espectacular. ¿Sí? Hacemos entonces la transformación al sistema cilíndrico y nos quedaría z igual 2 raíz de 4 menos r cuadrado. Muy bien. Tenemos descrita entonces las dos partes, ¿cierto?, superiores de las esferas en coordenada cilíndrica. Solo nos faltaría describir el cono, el cual vamos a necesitar cuando el radio se mueve entre 1 y 2. Pero eso es mucho más fácil, ¿sí? Si es que nosotros tomamos z igual raíz de x cuadrado más y cuadrado, eso en cilíndrica se ve simplemente z igual r. Y ahora sí, ya estamos en condiciones. Voy a tomar eso que está ahí, lo vamos a borrar y ahora ya vamos a anotar las ecuaciones. ¿Sí? Quedaría por aquí entonces, esfera pequeña, 1 más raíz de 1 menos r cuadrado hasta esfera grande. Eso es 2 más raíz de 4 menos r cuadrado. Muy bien. Y en la otra parte, ¿sí?, el teta también da la vuelta completa de 0 a 2 pi. El radio se mueve desde 1 hasta 2 y la coordenada z, en este caso, va desde el cono por abajo y por arriba lo que tiene es la esfera grande. Excelente. Y entonces ya estamos, ¿cierto?, con todos los ingredientes para escribir el volumen del sólido. Recordar que en coordenadas cartesianas esto es la integral triple sobre omega dB. Bien, pero nosotros tuvimos que describir, ¿cierto?, el sólido en dos pedacitos, ¿sí? Así que esto nos va a quedar la integral desde 0 a 2 pi, la integral desde 0 hasta 1, la integral de 1 más raíz de 1 menos r cuadrado a 2 más raíz de 4 menos r cuadrado. Y no olvidar que cuando hacemos, ¿cierto?, una transformación, ¿sí?, aparece el jacobiano, que en este caso el jacobiano de las cilíndricas es r. Y la integración la estamos realizando en orden de z de r de teta. Muy bien, miramos el otro pedazo, ¿sí?, de este sólido. Es desde 0 a 2 pi, desde 1 hasta 2, la integral desde el cono a la esfera grande, jacobiano de z, de r y de teta. Muy bien, entonces esa es la descripción del sólido en los dos sistemas distintos, ¿sí? La parte C nos pide calcular, ¿sí?, el volumen. Y como ya hicimos dos descripciones, hay que decidir cuál de las dos utilizar para integrar. Yo voy a realizar el cálculo en el sistema esférico, ¿sí? Pero en el sistema cilíndrico no es que no se pueda hacer. De hecho, queda también bien bonito, ¿sí? Así que el que quiera realizarlo en ese sistema, lo puede realizar. ¿Mm? Vamos entonces, calculando el volumen. Muy bien, entonces el volumen es la integral de 0 a 2 pi, la integral desde 0 hasta pi cuartos, la integral desde 2 coseno de phi a 4 coseno de phi, el jacobiano, rho cuadrado seno de phi,
Y la integral se hace respecto de ρ, de phi y de teta. Voy a verificar que no me he equivocado. Uso de memoria. 0,2 pi, 0 pi cuartos, ¿sí? De 2 cos a 4 ρ cuadrado seno de phi. Perfecto. Vamos entonces. Notamos que ninguna parte de la integral que está dentro tiene teta. Yo puedo dejar este 2pi de la última integración en teta directamente multiplicando. ¿Ya? Entonces nos preocupamos de lo que está dentro. De 0 a pi cuarto, integral desde 2 coseno de phi a 4 coseno de phi, ¿sí? Rho cuadrado seno de phi, de rho y de phi. Esto es 2pi, integral de 0 a pi cuarto, y ahora calculamos la primitiva respecto a rho, de lo que está dentro. Eso nos da rho al cubo tercios, ¿sí? Seno de phi, y esto hay que evaluarlo entre 2 coseno de phi y 4 coseno de phi. Y la integral se hace respecto de phi. Continuamos. Este 3 que está acá lo vamos a sacar directamente. Queda 2 pi tercios. Integral de 0 a pi cuartos. Evaluamos. Nos quedaría 4 al cubo seno de phi coseno al cubo de phi menos, evaluamos la misma primitiva, ¿cierto? Pero en 2 cosenos. Entonces queda 2 al cubo coseno al cubo seno de phi y la integral se hace respecto de phi. Hermoso. Trabajamos un poquito más. 2 pi tercios. Integral de 0 a pi cuartos. ¿Sí? Acá tenemos 4 al cubo menos 2 al cubo coseno cubo de phi, seno de phi. Perfecto. Estos 2 pi tercios. ¿Sí? 4 al cubo menos 2 al cubo. Esos son 4 por 4. 16, 64 menos 8. ¿Sí? Y nos queda la integral de 0 a pi cuarto, de coseno al cubo, de seno de phi, de phi. Muy bien. Eso que sería, son 2 pi tercios. Estos son 56. 56, ¿sí? La primitiva de coseno cubo seno de phi la pueden calcular con una sustitución. Por ejemplo, u igual coseno, o hacer directamente el cálculo. ¿Sí? No es tan terrible. Yo puedo aquí poner coseno a la cuarta de phi sobre 4. Si yo derivo eso, me va a bajar el 4, queda el cubo. La derivada de coseno es menos seno. Así que hago una corrección. Ahí ponemos un menos. ¿Sí? Y esto lo vamos a evaluar entre 0 y pi cuartos. Continuamos entonces. Esto es 2 pi tercios por 56 por un cuarto. ¿Sí? Evaluamos en pi cuartos. Eso es menos 1 sobre raíz de 2 elevado a 4 más 1. Muy bien. Trabajamos esto un poquito más. 2 pi tercios, 56 cuarto. Acá tenemos un medio por un medio. Eso es menos un cuarto más 1. Eso serían entonces 3 cuartos. 3 cuartos. ¿Y esto qué nos queda finalmente? Son 2 por pi por 56 por 3. Abajito tenemos 3 por 4 por 4. Muy bien, cancelamos los 3. Esto es 2 pi. El 56 lo podemos escribir como 23, 40, 25, 26, 27, 28. ¿Sí? Por 2. ¿Sí? Y abajito nos queda 4 por 4. ¿Sí? Y esos son... mejor lo ponemos como 7 por 8 directamente.
7 por 8. Y ahora sí, este 8 se lleva uno de estos 4, queda un 2. Se lleva un 2, 2, se lleva un 2, son 7 pi. Ahí sí que sí. Sí, lo podríamos incluso verificar ahí con el computador, pero eso se los dejo de tarea. Gracias.